Muy buenas tardes, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Lunes 2 de febrero del año 2026, son exactamente las 5 de la tarde con 19 minutos. En vivo y en directo les habla Vidal Dorado. Ponemos en pantalla a nuestro invitado de esta tarde, el analista político, el abogado constitucional, un apasionado de la política, consultor internacional, el doctor Omar Barrientos. Siempre un gusto tenerlo en nuestra pantalla, poder conversar con usted. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, querido Vidal. Un gusto. Es un nuevo año, además. Está muy contento, doctor, sí. ¿No? Bueno, pasé entre México y Bolivia, ¿no? Llegué el 10 de enero. Ajá. Pasé Navidad, Año Nuevo allá. Vi a mi nieta ahora sé lo que es chochar realmente, ¿no? Pero muchas felicidades a usted, felicidades a su hija también, felicidades a la nueva familia. A mi yerno, que lo quiero mucho. Aproveche para mandar saludos hasta México, doctor. Ah, sí. No, le voy a mandar a Juliana, a Octavio y especialmente a Roberto Abraham, que es un amigo en México, que nos atiende de maravilla en su hacienda. No, tengo gente muy linda, realmente amo México. Vidal, cuando yo estoy en México no me siento fuera de Santa Cruz. Se nota el calor de la gente. El mexicano es así como el camba, ese que te invita, que quiere, a ver, sí, y ya está en la fiesta. No, hay gente muy linda. La verdad que yo he vivido en muchos países, pues son más fríos, pero estar en México y al menos en Yucatán, camba, está el clima tropical, con mar, ¿no? Es hermoso, ¿no? ¿Cómo está su nietita? Bella. Ya la van a ver porque Juliana ya está tramitando, como ya es, nació en México la bebé, entonces está tramitando los papeles, se viene. Está Juliana extrañando, ama Santa Cruz igual que yo, así ella va a estar, quería estar para carnaval, pero creo que está trazando un poquito los trámites de su ciudadanía, etcétera. Va a estar los primeros días de marzo porque aquí va a pasar su cumpleaños, así que la vamos a invitar Tendremos la oportunidad de tenerla acá en nuestro estudio, reina, ¿no? Sí. Para que nos presente a la baby, ¿no? Sí. Futura reina de belleza también, quién sabe. No, Juliana es hermosa, diré la bebé es, bueno, igual que la mamá, hermosa, la van a ver, ¿no? Qué bueno. Bueno, nos alegra mucho que esté de vuelta en Santa Cruz. A nuestra realidad, doctor Omar Rivera. Antes de que usted se hubiera ido de Bolivia a sus vacaciones, teníamos el conflicto de la dualidad de presidentes en Bolivia. Oiga, ahora sucede que el vicepresidente lo invita al diálogo, el presidente se lo rechaza, el vicepresidente nuevamente en represalia le dice, no te voy a nombrar siquiera. ¿Cómo ve esta disputa que ya parece que ya nos tienen acostumbrados a este capítulo? Digamos? Es un tema inédito en el mundo. Ha habido conflictos, pero no en este nivel. Creo que desde antes de la elección, antes de que se posesione, ya había esto. Este señor tiene un problema psiquiátrico, lo hemos dicho, tiene un problema. En realidad, el enemigo de Edman Lara es él mismo, ¿no? Porque él ha peleado con todos. Ha peleado con su esposa, ha peleado con los diputados, ha peleado con todos los ministros, ha peleado con varios candidatos, pero la última persona con la que está peleando es consigo mismo, o sea, Edman Lara contra Edman Lara. El enemigo de sí es él. Es una persona que no necesita tener enemigos, porque él mismo se autoincrimina, ¿verdad? Y el otro tema que yo noto muy interesante en política, lo ha hecho crecer demasiado a Rodrigo Paz. Esta oposición viniendo de él ha levantado porque nos ha puesto en un sistema comparativo. Normalmente uno no compara con la oposición, compara con el que está de su lado. Entonces, ha empezado la gente a hacer una comparación y notar que Rodrigo es aplaudido incluso en Panamá. En su último discurso en Panamá, más que la profundidad de los temas que tocó, en la forma como lo habló, ¿verdad? Entonces, dio lugar a que el alcalde de Panamá diga que estaba impresionado por la retórica que tenía Rodrigo Paz. Entonces, ¿qué pasa? Si frente a él se lo opone, porque en la oposición no hay nadie, uno es más cretino que el otro, Tuto ya es igual pesado, aburrido, entonces, de opositor está él y una persona con un problema de desbalance psicológico, con un ego deformado, con un delirio de autorreferencia, pero con el ego deformado. Entonces, el síndrome que pasa este señor hace más bien de que se lo ponga de punto de comparación. Y al declararse opositor es lo que le hace crecer. En la época del MNR, por ejemplo, el MNR
tenía como opositor a Falange. Quiere una Falange controlada. Al tenerlo a su vicepresidente de opositor, es una oposición controlada. Le da poder para que hable, pero no le da poder para que actúe. Entonces, yo creo que eso más bien en la estrategia de Pérez Baldar, no sé quién lo asesora, pero realmente debe ser una persona muy estúpida, porque tiene que tomar un giro. Él tiene que entrar a demostrar que él es un gobernante, no que es un titoquero, porque criticar es fácil. Yo puedo subirme ahorita al F-16, el último avión de guerra, y decir que está mal, que no tiene retrovisor o le falta bocina, ¿verdad? Si yo dijera eso, el que quedaría sería yo mal, porque un avión no lleva ni retrovisor ni bocina. Entonces, es más nada, cuando hace críticas de este tipo, como decir el avión le falta bocina o freno de mano, ¿no? Entonces automáticamente se devalúa. Y esa es una falla que le está ayudando a Rodrigo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Rodrigo? Directamente no responderle, primero que lo hace tiene muy buen asesoramiento, no le responde, entonces lo ha dejado al otro decayendo y decayendo al punto de que ya la gente prende las redes y se aburre, porque ya es aburrido. Ya no hay, a un principio era chistoso, como dijo Solís, que quería ser Bonaparte, le ponía su sombrero, pero se ha vuelto aburrido. Entonces, a mí me da pena porque alguien tiene que estar asesorándolo mal, realmente. Pensé que era Solís, pero creo que ya no es Solís. Importante, más allá de las diferencias que tengan políticamente el presidente y el vicepresidente, a estas alturas creo que ya es momento de hacer una valoración de la gestión de gobierno. 3 meses, ¿no? 3 Hicimos meses. aquí a la semana. ¿No? Me acuerdo que usted sentenció, ¿no? 3 meses o máximo 6 meses. Sí. Incluso digo, voy a levantar un revocatorio, que levantó mucha roncha aquello. Ahora, doctor, a 3 meses de gestión, ¿cómo evalúa este gobierno más allá de las diferencias del presidente y el vicepresidente? Bueno, aquí hay un tema además de geopolítica mundial. Entonces, Rodrigo, algo que ha copiado es de su tío de Víctor Paz, es saber ubicarse en el tiempo y en el espacio, porque el mundo no es dinámico, hay cambios, ¿verdad? Por ejemplo, Víctor Paz, el 52, la revolución, ahora que después de 50 años, podemos decir era un asco, un retroceso. Reforma agraria, destrozaron Bolivia, destrozaron Cochabamba, La Paz, volvieron cero producción. Voto universal, el pongueaje político. ¿Cómo le va a dar voto universal si no les enseñaron ni a leer? 3 millones de analfabetos, ¿verdad? Nacionalización de las minas. Toda nacionalización Bolivia era un país minero riquísimo. Nos mandó a la pobreza. El 52 nace la COP, sustentada en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, y ahí nacen los verdaderos burgueses, explotadores del socialismo, ¿no? Un socialismo, por un socialismo retrógrada, con Juan Lechín Oquendo, Lora, Pimentel, y toda la casta de dirigentes sindicales que tomaron la central obrera boliviana hasta convertirse en una suprapoder, igual de corrupción como vemos ahora. Entonces, Rodrigo, en ese momento, Víctor Paz, de no haber sido el 85, estaría como entre los peores gobernantes, porque no fue un buen gobierno del 52, fue la peor metida de pata como todo país. El marxismo había hecho metástasis en Latinoamérica y Bolivia no estaba a salvo. O sea, el marxismo que venía el 1917, después de la Revolución Soviética, había entrado en todos los estados. Argentina destrozó con el peronismo y Bolivia no estaba ajeno, ¿verdad? Entonces, el 85, Víctor Paz, con su 21-060, tiene un giro de 180 grados. Entonces, ¿qué ha hecho Rodrigo Paz? Simplemente copiar, porque la historia hay que copiar. Todo es cíclico y acomodar a Bolivia al nuevo contexto. Hay un nuevo orden mundial y este nuevo orden mundial es el que acabamos de ver en Venezuela. Una potencia unipolar, única, que es Estados Unidos, que después de la tecnología empleada en Venezuela, lo ha dado hasta aquí yo pensando, ¿no? Entonces ha dicho, no, Estados Unidos tiene armas que no las conocemos, que pueden paralizar el planeta entero, paralizar, ya no es una guerra de bombas nucleares, es una guerra de electrónica, de acústica, que puede paralizar un país entero. Entonces, armas supersónicas. Supersónicas, o sea, eso los dejó, tiró un giro, y entonces ha sabido aprovechar Trump. Trump es el hombre que está levantando nuevamente a América y obviamente se está acomodando a tomar ya posesión de lo que es América Latina y todos los países están empezando a encuadrarse. El último en entrar va a ser Brasil, que es un poderoso, y Lula no es ningún problema, pero es un cambio, ya vienen elecciones. Entonces, ¿qué queda en este momento? La isla, que ya está a 5 días de caer, prácticamente están viendo la salida de Díaz-Canel y los hermanos Castro, están negociando. Y bueno, Rodrigo Paz ha sabido aprovechar y estamos recibiendo apoyo de Estados Unidos. El tema del combustible se ha nivelado, se ha solucionado, se acabó el relajo
Y entonces Rodrigo Paz necesita un opositor. Y como el opositor era la COP ya se acomodó como de costumbre, entonces el único opositor ahorita es Edman Lara. Entonces eso le da oxígeno a Rodrigo Paz, eso le ayuda. Porque Evo Morales ya ha desaparecido del escenario y con el trópico Evo Morales no es opositor a nada. Entonces el único opositor que le da vigencia y lo hace crecer a Rodrigo Paz es Edman Lara. Y en tanto y cuando Edman Lara lo apoye, identificándose con ese socialismo evista, va a acentuar mucho más el poder de Rodrigo Paz. Es una estrategia muy interesante, ¿no? Ahora, valoración, doctor. Yo sé que usted dice nos hemos liquidado del tema de los combustibles, de las protestas de la COVID y todo. El país en este momento en 3 meses va para adelante, se ha estancado, ha retrocedido. No, hemos ido adelante y bastante. Para 3 meses estamos un poco parecidos. Ha sido menos traumático que el 85, porque el 85 se cerró la Comibol. Fueron 40,000 mineros que estuvieron inmolándose, hubo mucho más conflicto que ahora. Yo pensé que iba a ser igual que el 85, porque las medidas de ajuste, que no lo hizo ni siquiera Víctor para el 85. El tema de la subvención viene desde los gobiernos militares, viene desde el 74. Desde la época, Banzer ya empezó a subvencionar los hidrocarburos. Entonces nadie pensó que iba a poder lograrse el tema de suspender el subsidio a los hidrocarburos, y lo ha hecho. Entonces, al haber roto la parte más dura, pensamos que iba a ser más traumático, pero se ha trabajado, ¿qué ha manejado psicológicamente? Ha sido las colas interminables de meses y meses, donde al final pagamos lo mismo. Yo tenía que darle 100 pesos a alguien para que me lo haga cola, entonces al final venía a ser el mismo precio. O comprar gasolina a 14 pesos, cuando estaba a 3.70. Entonces hoy día eso ya ha desaparecido y la economía empieza a tomar. Aparte de eso, ha venido, miren, ¿de cuántos años ha venido el presidente del BID a Bolivia? Ese es un síntoma muy importante de mostrar que se está dando apoyo no solo a Bolivia, veamos a Argentina. Milei ahorita acaba de ganar las elecciones parlamentarias sin tener diputados, ahora tiene mayoría parlamentaria. Entonces estamos viendo que los últimos escollos que quedan en América Latina y que van a ir cayendo ya por gravedades, ¿no? Es Ortega con Nicaragua, Cuba que está a minutos de ceder, que más bien yo quiero tocar ese tema. ¿Qué le sugeriría yo a Díaz-Canel, por ejemplo, en este momento? Sería que entregue ya el gobierno a la única institución contaminada, como querramos o no, sería la Corte Suprema, porque en Cuba no hay partidos políticos, no hay Corte Electoral, y la Corte Suprema podría tomar el poder, yo creo que lo va a hacer en Cuba, tomar el gobierno y declarar 6 meses de transición. Esos 6 meses, ¿para qué? Primero, para crear organismos electorales. Segundo, para que la gente empiece a organizarse en partidos políticos o agrupaciones ciudadanas, y en 6 meses llamar a elecciones en Cuba. Y cuando pase esto, Cuba va a empezar a recibir de todo el mundo, especialmente Estados Unidos y Europa, dinero, va a recibir apoyo económico, asesores, porque Cuba es muy rico. Cuba tiene las reservas más grandes de níquel en el mundo, tiene reservas de petróleo inexploradas alrededor tremendas. O sea, el tema de Cuba es el tema de todo el socialismo, la pobreza, ¿no? Entonces, si pasa este fenómeno que ya está pasando en Venezuela, porque ya en Venezuela está empezando ya a vender petróleo, Venezuela puede ser el próximo Dubái de Sudamérica, ¿no? Entonces, en Bolivia, doctor, el humilde, el pobre, la gente de barrio, la que sufre ahorita al pagar 3 bolivianos, porque subió el pasaje, no bajó la carne tampoco significativamente. Entonces, la gente pobre, la gente que no tiene un salario de repente, que vive del día a día, ¿cómo cree que la está pasando? ¿Cómo cree que van a ser los días venideros para toda esa gente con este gobierno y las políticas que se han aplicado? Un poco parecido a Cuba, ¿no? Porque en este momento en Cuba tampoco hay que comer. Aquí tenemos más en Bolivia en ese sentido tenemos, la gente aquí sabe trabajar, en Cuba no. El tema de Cuba es cómo enseñar al cubano a trabajar. Aquí el boliviano la busca. El boliviano ya se ha dado cuenta, porque la mejor prueba de que el socialismo no funciona es lo que ha pasado con Cuba y la pobreza, o en Venezuela. Entonces el boliviano tiene gran esperanza, y esta esperanza emerge de que vamos a tener, digamos, una mejor producción. En este momento nadie creyera con el precio con el combustible que cuesta el doble, sin embargo el pollo está a 14, 15 pesos. Entonces está empezando a mejorar la economía. Vamos a tener que acoplarnos a una economía de libre mercado, y yo estoy seguro que Bolivia este año va a tener un crecimiento, anótelo por favor, del 2.5%.
pero el próximo año podríamos llegar otra vez a 3 y 4%. Pero este año va a tener un crecimiento mayor que el año pasado. Y estamos hablando de dos sistemas, de dos modelos distintos. El sistema comunitario, que fue un fracaso total el anterior, y es el sistema de capitalismo para todos. Entonces, ¿por qué? Porque ya va a entrar dinero. Ya están, a ver, un ejemplo es el dólar, está en 8.50. Lo que a mí me da rabia es que la gente no haya bajado los precios y el dólar ha bajado. Entonces, ahí también hay una suerte de que vamos a tratar, bueno, que la verdad, si el Estado se mete, perjudica, ¿no? Una de las teorías económicas es que el mercado se regula solo a través de la oferta y la demanda, es una ley económica. Si tuviera que hacer una calificación de la gestión de gobierno de Rodrigo en estos 3 meses, ¿ha sido buena, mala, regular? No, para ser 3 meses y lo que hemos logrado, diría yo excelente. No sé si hay detractores. Es que la gente que mide que su salario ahora no está viendo a futuro. Hemos estabilizado la economía. Ya. Tenemos un dólar 8.50. Están devolviendo dólares. Algo que hubiese sido impensable un año atrás. Tenemos combustible, no está parado el país. Santa Cruz tiene que andar, Bolivia anda, no importa. Si anda, somos fuertes, sabemos generar riqueza. ¿Qué cree usted que le falta al gobierno de Rodrigo Paz implementar de aquí para adelante para que levante al 100% la economía? Bueno, lo primero que necesita es de que se cumpla, y se va a cumplir, ¿no? Los préstamos que están ya de la CAF, del BID, del Fondo Monetario Internacional, que empieza a llegar dinero, porque Bolivia con dinero, y especialmente Santa Cruz, que es el motor de la economía, teniendo liquidez, levantamos fácilmente, porque tenemos una agricultura fabulosa. Nosotros estamos en uno de los triángulos de producción más grandes del mundo. Argentina, Brasil, Bolivia conforman un triángulo agrícola que puede alimentar a todo el planeta. Entonces, el tema que necesitamos aquí es liquidez y seguridad jurídica. Lo principal que le faltó en un 21060 es el tema de modificar la Ley General del Trabajo, que lo hizo Víctor Paz y no lo está haciendo Jaime Paz Zamora. Debería derogar de entrada el decreto 28999 del 1 de mayo del 2006, el famoso decreto donde prohíbe la libre contratación. Ese decreto que modifica el artículo 55, el 21060, fue el golpe total a la economía de un hombre tan ignorante como Evo Morales. Ese decreto debe modificarse y volver nuevamente a la libre contratación, porque lo más importante que en este momento van a mirar la gente que quiere ya invertir en Bolivia es la seguridad jurídica, y se tiene que empezar a modificar una Ley General del Trabajo de 1943, obsoleta, marxista. Entonces, nuestra Ley General del Trabajo es una vergüenza para Bolivia, es un retroceso. La ventaja del 21060 es que prácticamente tiró la ley general, la anuló con el 55 del 21060, establecía la libre contratación. Entonces, no, es un tema de macroeconomía que a mí me fascina y que lo domino, ¿no? Ahora, doctor, mire usted, excelente en 3 meses, por la calificación que usted hace. Gracias, Omar. No soy de este partido, ni tengo Viene un desafío mayor el 22 de marzo, estamos a 40 días de las elecciones nacionales, ¿no? De repente, cuando llegaba Rodrigo y Lara, teníamos la susceptibilidad de qué podía pasar. No se preocupe, doctor. No se preocupe, doctor. Teníamos la susceptibilidad de qué podía pasar en Bolivia con el gobierno de Rodrigo y de Lara. Hoy estamos con candidatos aquí en este departamento y en el resto del país, pero nos vamos a enfocar en Santa Cruz, donde Santa Cruz hay que verla de forma geopolítica y geográficamente hablando como un punto muy importante en el espectro mundial, ¿no? Porque en esta ciudad se puede hacer economía mundial. Cuando Bolivia era la Bolivia del bloqueo, nos desviaron, hicieron el ferrocarril por otro lado, y hasta las aeronaves. Hoy se habla del hub de Virubiru, se habla de la posibilidad de la integración caminera nuevamente o carretera, si es que no volvemos al mundo de los bloqueos. Entonces, mi pregunta es, los candidatos a gobernadores, a alcaldes de este departamento y de esta ciudad tan importante, ¿están al nivel? ¿Están con la talla? ¿Ha visto usted que hay proyecciones de gente que quiera hacer de Santa Cruz de repente una ciudad, un departamento con mejor desarrollo y mejor bienestar para sus ciudadanos? Santa Cruz tiene una peculiaridad que lo diferencia de a los otros 8 departamentos, desgraciadamente, ¿no? Santa Cruz tiene una economía basada en se le ha dicho modelo cruceño, pero más que modelo cruceño, en realidad yo diría su no dependencia del centralismo que ha pasado siempre.
Y no es que Santa Cruz sea una ciudad con gente especial, simplemente lo que tiene es lo que pasa en todo hogar, en un hogar. Cuando el hijo se independiza y triunfa por su propio lado sin tener ni una relación con el eje central de la familia, Santa Cruz, gracias a la mentalidad que tiene de la gente que ha migrado, porque incluso hay más collas que el centro, es de que tienen otra mentalidad en cuanto a economía. Aquí la economía la solucionan ellos, no esperan que del centralismo venga Eso del 50 por 50, por ejemplo, puede que cuajen los otros departamentos, pero en Santa Cruz, aunque no venga el 50-50, que es una parte de la plataforma de Rodrigo Paz, y Santa Cruz tiene padrones de ingreso que no dependen de la minería, que es burocrática, que dependen de la agricultura. Entonces, ahora, los gobernadores desgraciadamente no están, y es lo triste, a la talla de un departamento tan pujante como es Santa Cruz, y eso es lo triste, ¿no? Yo no veo en todos los gobernadores que puedan nivelarse a lo que exige Santa Cruz. Pues Santa Cruz, como dicen, no tiene techo. Santa Cruz es no lo digo yo, lo dicen economistas a nivel mundial que han analizado que es una de las ciudades con mayor crecimiento en Latinoamérica, ¿no? Con una economía muy fuerte, donde la gente no se muere de hambre. El que se muere de hambre es arroz por flojo, porque la gente encuentra, aunque sea vendiendo limón en una esquina, solución. Es una ciudad que da para, sin entrar a la fertilidad de sus tierras, ni entrar a su minería también de tierras raras, que es el próximo fenómeno, digamos, para la economía cruceña. Yo creo que teníamos que pensar de que el que esté aspirando a ser gobernador piense si está a la talla de lo que es Santa Cruz. No es lo mismo ser gobernador de Sucre, gobernador de Tarija o de Oruro, que ser gobernador o de Cochabamba, de Santa Cruz. Son cosas muy distintas. Sin menospreciar, cualquiera que sea el gobernador en Cochabamba, digamos, o Sucre, no va a tener mucha injerencia en la economía, pero en Santa Cruz sí. Porque Santa Cruz produce el 70% de los alimentos de Bolivia, tiene las fronteras más importantes en nuestra economía, que son Brasil y Argentina, Paraguay, con quienes tenemos una economía muy fuerte, tiene una salida soberana al océano a través de la red fluvial, que es lo que justamente me gustó que dio Rodrigo Paz en este foro de la CAF en Panamá, de que Bolivia tenía 5 fronteras y tenía 5 puertos, o sea, no tenía mar, pero tenía algo mucho más importante que tener mar, que lo hace más importante, y es verdad. Ese eje puede ser el eje, por eso que Estados Unidos está mirando a Bolivia como un punto muy importante para hacer inversión económica, pero el tema militar, una base militar en el Chapare, por ejemplo, contra el terrorismo y el narcotráfico, sería excelente. Y yo sugeriría a la embajada americana, que ya trabajó con ellos antes, de que hagan una base militar en el Chapare. Y desde aquí puede controlar todo Sudamérica. Y obviamente, con una base militar, el Chapare pues vuelve a ser lo que tendría que ser. Un centro turístico, un centro de explotación frutícola tremendo, porque Chapare son tierras, y ir poco a poco sacando la famosa coca, que es simplemente para el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, y cambiarla. Entonces, desde ese punto de vista, y bueno, y Santa Cruz. Me dice usted, por ejemplo, y voy a recurrir de repente a una frase que es de un candidato, y espero que no sea un mensaje subliminal suyo de repente, porque usted dijo puntualmente Santa Cruz no tiene techo. Otto Ritter dice eso, ¿no? Santa Cruz no tiene techo, tiene alas. Tiene alas, dice, ¿no? No va por ahí la idea, ¿no? Porque yo le preguntaba a usted si... Cuando hablo de techo es el límite que tiene para crecer. Sí, entiendo, entonces, pero... Bueno, coincidimos, ¿no? Entonces, mi pregunta es si... Usted me dice ninguno. No, los gobernadores no están a la talla ahorita, por lo menos en mi sentido. Yo por un sentido sentimental y de gratitud lo apoyé y lo sigo apoyando a Luis Fernando Camacho porque no podemos negarle, ¿no? Además tengo la idea de que debe haber, porque seamos honestos, cuando él empezó como gobernador y candidato a la presidencia era para llorar. Entonces, estos años de prisión tendrían que haberlo madurado, es más humilde, más sencillo, ha aprendido a través de los golpes lo que es la vida, lo que es el abuso político, y además tiene un mérito que no se lo podemos negar. No haber sido Luis Fernando Camacho, no estaríamos ahorita en este set ahorita. Y pregunto, basándome en su respuesta, doctor, ¿tampoco Camacho está con la talla para volver a ser gobernador? No, yo creo que de lo que hay, lo que tenemos, es lo mejorcito. Camacho. Yo lo apoyo personalmente a Luis Fernando Camacho, sí. Además tiene una cosa, una madurez. ¿Por qué ha podido lo están criticando? ¿Por qué está en buena relación con el presidente? Pero obvio,
tiene que tener buena relación. Si queremos que Santa Cruz crezca, no tiene por qué pelearse con la paz, con el presidente. ¿Usted cree que Camacho va a ser reelecto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque emotivamente la gente lo apoya. No puede, sería malagradecido el cruceño y el boliviano que no reconozca que el que le puso la Biblia a la puerta y el primero que le dio que se vaya Morales fue él. De no haber sido ese movimiento, Dios, no quiero ni pensar ahorita dónde estaríamos, ¿no? Y así como hablamos de los gobernadores, los alcaldes, dígame si usted ve alguno que, no le voy a decir si le simpatiza o no, por lo menos que le llame la atención entre sus propuestas. No, mira, yo como intelectual no me muevo por afectos. Por ejemplo, yo cuando empecé el primer momento, incluso dije aquí que yo lo había apoyado a Doria Medina. Ni lo conozco siquiera, no me da un peso para que lo apoye, ni he sido su abogado. Pero había pensado con la mentalidad fría, pragmática del intelectual. Y no por Samuel. El gobierno es una empresa, entonces tiene que manejársela con la capacidad de un empresario. Y Doria Medina demostró que es un buen empresario, entonces puede ser un buen presidente, ¿verdad? Tenía un buen candidato también a vicepresidente. Claro, es lo mejorcito. Y yo creo que la figura ahorita, el superministro es Lupo, ¿no? Porque es una persona a la que... Entonces, para alcalde... Había pensado en JP Velasco, pero creo que el más populachero fue el tema del populismo, ¿no? El tema del populismo es lo que estamos viendo, ¿no? No quiero entrar porque la conozco a alguna persona ahí, pero bueno, Mamén es populista, no sé cómo será ya en la administración. Una cosa es hacer TikTok, ¿no? Y otra cosa es manejar, ¿no? Hacer estrategias de desarrollo urbano, estrategias de reducir personal, estrategias de optimizar gestiones. Se necesita una buena preparación. ¿Usted cree que Mamén va a ser el próximo alcalde de Santa Cruz? Por cómo va las encuestas y el populismo, o sea, aquí estamos tremendamente. Podría ser el próximo alcalde, ¿no? ¿Y eso es bueno o malo para Santa Cruz? Bueno, después de Johnny Fernández, yo creo hasta Angélica Sosa está buena, ¿no? Suena interesante. Muy bien, doctor. Hay un tema que es espinoso, pero siempre es bueno tocarlo desde el punto de vista legal, constitucional, con su conocimiento, doctor. Es el famoso caso de las narcomaletas y verlo desde dos aristas. La primera es del tema del narcotráfico, que penetra instituciones del Estado, ¿ya? Y la otra, desde el punto de vista de la justicia. Tan bajo cayó la justicia de repente de comprometerse con temas como este. Si es el momento de intervenir la justicia ahora, ¿y quién debería dar el primer paso? Si es que hay voluntad política, porque en este momento hay muchos silencios en torno al tema, porque las personas vinculadas, comprometidas en el caso, tenían cierto vínculo, no comprometedor, cierto vínculo de amistad, de relación, de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es su mirada en esos dos aspectos, narcotráfico y justicia, ahora con el caso narcomaletas? Claro, este hecho aislado del juez Heber Ceballos y viene a salpicarnos y a volver a tocar el tema de la administración de justicia. Cuán impregnada, tenemos que decir que el narcotráfico no está por hacer, ha hecho metástasis. Ese cáncer del narcotráfico ha tocado hasta el fondo, no solo la justicia, la administración pública, porque ahorita lo que salvamos, aunque lo ataquen a Rodrigo Paz, yo considero que no es correcto, porque se ha posicionado el 9 de noviembre y estas narcomaletas o visamaletas o divisamaletas han entrado el 1 de diciembre, ¿no? Creo que el 29 de noviembre, prácticamente 20 días después de que tomó posición. Y Vidal es difícil, pues no, entra un gobierno, claro, cambia las cabezas, pero no sabe qué hay para abajo. Cambiar abajo son meses. Entonces, personal subalterno está involucrado ahorita la aduana en el sector, CELCN, migración, todas las personas. ¿Cuánta gente llega? A un mexicano el otro día le comisaron $3,000 por traer a Bolivia, $3,000. Le hurgan la maleta a una pobre señora y le quitan su celular. Y aquí quieren 32 maletas en un charter, que no pase nada. No, eso no la cree el más ignorante de Bolivia, no se la traga, ¿verdad? Entonces, vemos que las estructuras de 20 años de masismo estaban tremendamente contaminadas,
no podíamos esperar que sea tan rápido. Ahora, lo que un poquito entra en contradicción Rodrigo Paz cuando dice, teníamos noticias ya en diciembre de estas narcomaletas, y la gente dice, ¿y por qué no hicieron nada? Bueno, habría que ver qué estrategia hay por detrás. Nada raro que esto, porque el aviso de esto no es de Bolivia, aquí estaba tranquilo, viene de Estados Unidos. Entonces hay que ver Estados Unidos qué plan tiene para Bolivia, y esa va a ser la sorpresa. Por eso yo decía en un TikTok que acabo de subir, la estrategia del juez Ceballos o de esta señora Laura Roa, que no la conocía, que había sido incluso presidente de la bancada parlamentaria, y no es un tema de honestidad, es un tema de inteligencia. A veces en un proceso yo he ganado diciendo la verdad. Hay gente que dice, no, tienes que mentir, cállate, y vas a salir victorioso. Puede ser que como estrategia se abstengan de declarar, como hacía Angélica Sosa, la llevaba a declarar y se abstenía de declarar, ¿no? Yo decía, voy a ir cuantas veces me convoco, pero aquí va a decir, no, si no declara nada. Yo voy a ayudar con la justicia, igual dicen estos dos. Vamos a estar prestos a presentar nuestra declaración cuantas veces nos llamen. Pero cuando nos llaman, se abstienen de declarar, entonces es una estupidez, ¿verdad? Ahora, los abogados, supuestamente por estrategia, le piden que se calle, ¿verdad? Entonces, perfecto, puede que les funcione con la corrupción que hay aquí, que terminen con una sentencia de un juicio por uso de instrumento falsificado o vencido, uso indebido de influencias, abuso de beneficio en función de un cargo, usurpación de función, puede ser. Pero ¿qué pasa si en Estados Unidos, que tienen las pruebas reales de que se ha traído dinero de allá y abre un proceso en la jurisdicción norteamericana, va a resultar que va a pasar lo que pasó con el famoso decreto 22881 del 29 de julio de 1991, el famoso decreto de narcoarrepentimiento, un decreto que le costó la visa a Jaime Paz Zamora, por si acaso, porque Estados Unidos tenía una solicitud de extradición de unos 18 narcotraficantes pesados en Bolivia, especialmente en el Beni, y apareció extrañamente este decreto de narcoarrepentimiento, que constaba de 5 artículos, pero el principal decía que aquel boliviano que esté siendo buscado por la justicia americana, si sometía a la ley boliviana y declaraba su arrepentimiento, pues iba a ser juzgado con la ley boliviana, con lo cual ya no podía el Estado americano requerirlos, ¿verdad? Entonces hicieron eso. Entonces todos se presentaron y todos recibieron condenas de 3, 4 años. Entonces habían prestado su pista, no pasó nada. Bueno, entonces eso molestó mucho a Estados Unidos. Ahora, en este caso, si hay esa experiencia de este decreto, yo pienso que estos señores que están involucrados en el caso de las maletas tienen 2 salidas. O mantienen la estrategia de callar, de no decir la verdad, porque la verdad ellos la saben, ¿no? Traían dinero, ¿para qué? ¿De qué? En Bolivia, igual que en Estados Unidos, hay el juicio abreviado donde se puede negociar la pena. Decirle, bueno, denme 5 años, voy a decir la verdad. En Estados Unidos también se llama plea accord. Yo trabajo en Estados Unidos, conozco. Entonces, no van a hacer eso, van a salir aquí o absueltos o condenados mínimamente, pero van a ser juzgados por delitos distintos a lo que es launder money, que es tax evasion, lo que en Estados Unidos se llama fuga de divisas, etcétera, lavado de dólares, ¿no? Entonces, puede ser que en Estados Unidos se abra con agravantes y las personas que podían haberse aquí, digamos, sometido a un proceso igual de lavado de dólares, pero en Bolivia, van a aparecer con un proceso en Estados Unidos con penas ya de 20, 30 años. Entonces, la estrategia tiene que pensar muy bien si le conviene hacerse juzgar por el delito que deberán cometido una pena menor o directamente pensar en burlar a la justicia americana. Es un tema que tiene que analizar Laura Rojas, ya que está buen tiempo, ya lleva una semana presa, y sus abogados, porque he escuchado abogados que han dicho, si no hay el cuerpo del delito, no pueden juzgarla por las maletas, no hay. Mientras no haya las maletas, no pasa nada. Esa es una mirada corta, ¿no? Claro, pero en Estados Unidos están las pruebas de que se han sacado dinero. El dólar tiene un fenómeno, y eso no lo saben ellos. Uno puede ocultar todo menos el dólar. Y si es dinero, va a ser imposible que escapen de la justicia americana. Porque el dólar tiene un seguimiento en todo el mundo. Y ahí le van a abrir un proceso a Estados Unidos y ahí sí se van a enfrentar a un proceso de extradición muy peligroso. Pero el problema de estrategia de ellos. Dejémoslo a los asesores. A los asesores que no son muy inteligentes, ¿no? A los abogados. Bueno. Por eso le decía, es de repente muy corta la mirada de la magnitud del conflicto en el que pareciera que están metidos. Vamos a suponer, doctor, porque no podemos acusar tampoco nosotros, ¿no? Las 32 maletas no traían los chisguetes de carnaval, o cómo llamarlo. Obvio, ¿no? Y tampoco matasuegra, ¿no? Así es. Para pagar $180,000 un charter,
por lo menos tiene que traerse mínimo 20, 30 millones de dólares. Perfecto, lo tomaremos por el lado amable, como dicen. Siempre es un privilegio conversar con usted. Gracias por haber venido, doctor. Nos alegra que esté volviendo nuevamente en este nuevo año 2026 con el análisis respectivo a esta casa periodística, y nos gustaría invitarlo, doctor, para que podamos tener siempre su participación en este nuevo año. De verdad que yo, a nombre del equipo, quedo muy satisfecho por su presencia, pero además porque contribuye con su conocimiento al criterio público en general. Usted sabe, más que nadie, las reacciones que se generan, a veces hasta en contra del presentador también. No, yo más bien he visto que tengo apoyo positivo porque soy honesto, somos honestos, ¿no? Entonces, la gente se da cuenta, ¿no? En primer lugar, no tener un compromiso político, porque eso ya, digamos, contaminaría nuestra crítica, no sería crítica. Eso me pareció el otro día cuando vi un abogado hablando mal del tema de las narcomaletas, y al día siguiente lo veo defendiendo a uno de los acusados. Entonces, no es ético, ¿no? Es como que venga a hacer una y a ver que el día de mañana, bueno, no defendiendo, bueno, aquí lo estoy atacando un poco, no atacando, trato de ser correcto. He dicho, mi concepto, no estoy hablando de honestidad, porque es imposible que alguien sea honesto estando preso, ¿no? De táctica, de estrategia. De repente, sería mucho mejor que, por ejemplo, estas personas se declaren culpables y digan la verdad. No saquen un peso además pueden ayudar a Bolivia a saber qué pasó. Mientras tanto, estamos en una nebulosa, salvo que por debajo ya se tenga la verdad, ya iba a ser duro para ellos, ¿no? Sálvese quien pueda. Pero la verdad la tiene Estados Unidos, porque esto ha venido de Estados Unidos. Han esperado primero qué tipo de gobierno tenía, porque tampoco confiaban en un principio en Rodrigo Paz, por si acaso, Estados Unidos. Claro. Estados Unidos sabía dónde venía, pero pensaban que era un gobierno afín a Evo Morales. Entonces no era como llamarlo Evo Morales, sino ahí están llevando pichicata o de plata al Chapare. ¿Qué va a hacer? Protegerlos, ¿no? Pero cuando se dio cuenta que Rodrigo Paz supo ubicarse en el espacio y en la geopolítica, entonces le han avisado, obviamente, oportunamente, a esto. Y bueno, lo ideal hubiera sido que el momento que lleguen las maletas, agarrarlas las maletas. Pero de repente la prueba que tiene Estados Unidos no es necesaria, van a llegar hasta donde llega, porque también se aborta. Yo soy asesor del Viceministerio de Defensa Social, la lucha contra las drogas, y a veces hemos dejado que continúe para ver hasta dónde llega, ¿no? Porque al fin y al cabo, a veces abortar una investigación no permite llegar a las cabezas, ¿no? Entonces, yo pienso que vamos a tener noticias, y lo ha dicho el presidente, que en su momento se va a descubrir la verdad, pero hubiera sido mejor que estos señores, en vez de tener que declarar, digan, ¿no? Porque mintiendo, no, la gente no es tan tonta, ¿no? Laura Roa, no se mira las maletas, y se vino un chat de $180,000. Entonces hay cosas que son una ofensa a la inteligencia, pero eso lo dejamos ahí. Por lo demás, estoy contento de estar en el programa Vidal y bueno, nos van a escuchar y considerar que va a variar la estrategia. Seguro, más que seguro. Y le van a llamar, doctor, yo tengo la seguridad, porque a veces pasa eso. Si no, usted no hubiera retrocedido en el referéndum que pensaba hacer para Rodrigo. Muchas gracias, doctor. Siempre un gusto conversar con usted. Que tenga buenas tardes, bienvenido y un excelente año 2026, porque no lo veo desde el año pasado. Sí. Gracias. Seguidores del Titular, gracias por acompañarnos hasta este momento. Le invitamos a compartir, comentar, siempre en el marco del respeto a nuestro invitado, el doctor Omar Barrientos, que hoy nos ha acompañado con su análisis. Que tenga buenas tardes. Permiso.